Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días, buenas tardes a todos, queridos amigos. Bueno, aquí de nuevo con Misterios de la Humanidad del Cosmos, con nuestro amigo apreciado Juan Carlos Aliaga, que hoy nos trae otro tema muy interesante. Según han visto al principio, unas imágenes muy hermosas, muy interesantes, la verdad, importantes. Un tema, bueno, de gran interés para todos, seguro. Civilizaciones avanzadas en la antigüedad. Bueno, pues espero que les guste. Bienvenido a todos los presentes, a todos los que nos van a ver por diferido. También a Jordi Jorge, que está en controles, como cada viernes. Y bueno, nada, aquí Juan Carlos nos va a hablar sobre este tema tan interesante. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un saludo a todos ustedes. Un viernes más acompañándoles acá en su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, obviamente por las plataformas de la Fundación Internacional Uno a Uno. El día de hoy, sí, como han podido apreciar las imágenes, son justamente para hablar de que nosotros teníamos en el pasado civilizaciones muy avanzadas. Muchas veces nos han querido vender la idea y hacernos creer a todos de que en el pasado solamente existían los salvajes, aquellas personas cavernícolas, cavernarias que estaban ahí metidos con taparrabos o tal vez desnudos y que estaban con flechas, arcos o lanzas, ese tipo de cosas prácticamente que no es la verdad. Lo que ha sucedido es que hace por lo menos unos 350,000 años atrás, cuando según la historia humana recién estaríamos tal vez como salvajes, pero eso es una mala interpretación. Lo que ha sucedido, vamos a ir hablando, desglosando todo esto que seguramente les va a llamar la atención. Hace aproximadamente 350,000 años atrás, ha llegado una camada, una especie de, digamos, avanzada de seres de otros mundos. Entonces, esos seres de otros mundos justamente vendrían a ser los famosos Anunnaki, hace 350,000 años, cuando ya prácticamente existían los primates acá en nuestro mundo. O sea, han existido los primates, ¿ya? Y como tenían que hacer una hibridación, porque para empezar, estos Anunnaki, esta gente, han venido de su planeta que es más conocido como Nibiru y Hercólogos. Ese es el mismo nombre, al fin y al cabo es el mismo planeta, que siempre hace su traslación natural de 26,000 años. Entonces, en esa época, hace 350,000 años aproximadamente, lo que ha sucedido es que estos seres tenían que proteger su planeta porque se estaba destruyendo y para eso necesitaban tener oro, no porque era riqueza, visto por esa situación, digamos, de que uno tiene que tener joyas para sentirse poderoso y todo aquello, no, sino lo que ellos necesitaban era el oro para poder cubrir su atmósfera porque estaba siendo destruida por mucho mal manejo que ellos tenían. Entonces, lo que hacía que no entre con mucha fuerza los rayos de su propio sol que tienen en su propio sistema solar donde ellos se desenvuelven, entonces ingresaba los rayos solares de ese subsol y tenían que rebotar en el polvo de oro que ellos estaban colocando alrededor de su mundo. Entonces han ido pasando de diferentes lugares, o sea, planetas, sistemas solares, hasta que encontraron acá en nuestro mundo, digamos, una buena cantidad de oro. Entonces ellos empezaron a trabajar en lo que son las minas, empezaron a llegar acá un montón de seres, ya un montón de seres donde lastimosamente han empezado a ver la primera esclavitud del planeta, que eran ellos mismos. O sea, trajeron a su gente y los esclavizaron a su propia gente para poder sacar el oro que teníamos acá de nuestro planeta. Y como no hubo
digamos, buena aceptación por parte de estos seres y tampoco se podían acostumbrar a nuestro mundo, entonces se rebelaron. O sea, prácticamente ellos prefirieron hacer la primera huelga, por así decirlo, a nivel mundial. Entonces ya no quisieron trabajar y entonces estos seres, como habían venido del espacio, no solamente eran trabajadores, digamos, mano de obra, de lo que ellos han venido acá a este mundo, sino también habían científicos, grandes genetistas. Entonces vieron por conveniente sacar de este nuestro mundo algunos primates para hacer la cruza, ¿ya? Una hibridación. Entonces de ahí nace o nacemos en este caso, según esta teoría bastante interesante, nosotros, los llamados seres humanos, porque es la mezcla de estos llamados reptiles, ¿ya? Que han venido del espacio y muchos de ellos no solamente eran los reptiles son los que están en la superficie terrestre y todo aquello, ellos hacen sus cosas, como los que vemos, los reptiles, pero en este caso eran anfibios, ¿ya? Entonces, estos seres entraban bajo el agua y también podían vivir en la superficie terrestre. Entonces, como han visto que habían criaturas que podían ser adaptadas para hacer un trabajo, ahí utilizaron justamente sus propios genes, ¿ya? Para poder embarazar a las primates, a las monitas, por así decir, ¿ya? Entonces, de ahí nacieron los primeros hombres, pero ojo, no estamos hablando todavía del famoso Adán y Eva. Estamos hablando de los seres estos que son Enki y Enlil, que vendrían a ser los, digamos, gestores del manejo genético de acá de nuestro planeta. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha creado ha sido Enlil, que sería la parte mala o negativa de esta historia. Y el benefactor de la humanidad vendría a ser lo que conocemos como Enki. Bueno, la cosa es que crearon primero un grupo de primates avanzados, entre comillas, donde simplemente servían como esclavos, donde estos seres simplemente sacaban, extraían de las minas el mineral, en este caso el oro, que les interesaba por ese motivo de proteger a su planeta. Entonces iban y venían naves interestelares llevando el oro ya trabajado justamente en polvo y tenían que regarlo encima de su atmósfera de su planeta, que en este caso es Nibiru. Bueno, la cosa es que ya había pasado el peligro, según lo que se menciona, de su destrucción de su planeta, entonces ya se quedaron más tranquilos. Pero como ya muchos ya se asentaron acá en nuestro mundo y vieron que estos seres primitivos no tenían capacidad cognitiva, no tenían capacidades más adelantadas, entonces como el otro genetista, que es el benefactor de la humanidad en este caso, decidió crear, sin que sepa su hermano, porque eran medio hermanos ellos, Enki y Enlil. Enlil sabemos que es la parte negativa y luego está la parte positiva, digamos, que es Enki. Bueno, la cosa es que hizo otra hibridación con otros primates para poder crear, con manejo genético obviamente, para darle capacidades más avanzadas a esta nueva creación. Entonces ya estos seres podían aprender, o sea, a escribir, a leer, a componer poesías, a hacer todo tipo de conocimiento y lo que es hasta el día de hoy hemos ido avanzando en tecnología, todo aquello. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido un manejo genético bastante fuerte. Han pasado luego miles de años que se han ido haciendo cambios, todo aquello, pero ha llegado un momento que la ira de Enlil ha sido creado estos seres sin su consentimiento, porque él era el mayor, él tenía que tener el control de todo, y su objetivo no era nada bueno, quería esclavizar hasta este tiempo y hasta el día de hoy a la humanidad, porque Enki había creado unos seres que sí podían aprender, o sea, nos han creado nosotros, o sea, estamos hablando de nuestros ancestros, y que podían hacer de todo, desde la agricultura, tecnología, todo aquello. Entonces, ha habido un momento de esa pugna entre estos dos medio hermanos
y que hace un tiempo atrás, simplemente hace unos 12.000 años, un poquito más, algunas personas comentan, de que ha empezado a haber ese conflicto. ¿Y qué es lo que se necesitaría para eliminar estos seres que tenían conocimiento, que somos nosotros? Era necesario una destrucción. Y esa destrucción vendría a ser lo que todas las culturas nos hablan de, que ha habido el llamado diluvio universal. En todas las culturas del mundo, del planeta entero, desde los africanos, asiáticos, acá en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, allá en Medio Oriente, la gran mayoría, ya por no decir todas las culturas, han hablado acerca de que ha habido una gran destrucción. Y esa destrucción justamente ha sido por la envidia de Enlil, que él es el malo de la película, donde él justamente ha hecho que prácticamente se destruya todo aquello. O sea, todo ese conocimiento que ha habido de era tras era tras era, porque no solamente estamos hablando de esta última parte de lo que es nuestra humanidad, cuando ha sido destruida la Atlántida hace unos 12.000 años y luego ha dado paso a esta humanidad nuestra, que es la raza aria, y siempre repito que no estamos hablando del concepto nazi de los arios, que eso ya es su locura de ellos, pero estamos hablando de una forma, una nueva raza que somos todo el conglomerado humano, desde africanos, latinos, europeos, de Medio Oriente, no importa el color de piel que tengamos, pero nosotros somos la raza aria, ya, o sea, todo este conglomerado. Entonces, previo a esto, ha habido la raza Atlante, que ha sido destruida hace 12.000 años aproximadamente por muchos factores, de toda esta cuestión de la destrucción de esa humanidad, donde tenían ya una tecnología muy avanzada. Por eso les decía al principio, nosotros creemos, y no es la única, porque luego antes de esta Atlante estaba la raza Lemur, que casi es unos 12.000 a 20.000 años también, que ha durado, y otra anterior ha estado la raza polar, la raza hiperbórea, y hay otras que han ido desapareciendo también. O sea, esto, cuando han llegado estos famosos Anunnaki, no es solamente para esta última parte de lo que conocemos de historia, sino ha sido que han estado desde siempre. Pero, como les iba diciendo, ha habido una gran destrucción aquí en nuestro planeta justamente por las aguas, donde se sabe que la Atlántida ha estado ahí. Y esto me recuerda, alguna vez leí un artículo bastante interesante donde ese autor menciona de 7 Atlántidas. Está bien la teoría, interesante, pero lo que él no está tomando en cuenta que esa raza Atlante era todo el planeta también. No era, digamos, como muchos nos quieren hacer ver, de que era allá por donde está el Atlántico, ¿no? Esa zona, ya, sino más bien estaba en otros lugares del planeta. O sea, había capitales principales de la Atlántida con tecnología muy avanzada, tenían naves voladoras que iban y surcaban los cielos y también podían salir fuera de nuestro planeta. Había sistemas de salud y educación muy avanzados porque utilizaban tecnología muy avanzada, si vale la redundancia, de todo lo que ellos conocían. Entonces, ha habido conflictos dentro, como es obvio, acá en nuestro planeta, de luchas y todo aquello, nuestras ambiciones terrenales, hasta que han provocado una guerra nuclear. Y han habido las aguas, han emergido las aguas, ha habido todo un movimiento sísmico, todo eso, y desapareció. De ahí, desde esos 12.000 años, o algunos dicen que unos 20.000 años atrás, empezó nuevamente nuestra humanidad a avanzar, nuevamente a las herramientas primitivas se empezó nuevamente a utilizar. Entonces, ¿por qué? Porque había una remembranza
de una humanidad previa, donde tenían, como les digo, tecnología de todo tipo y muy avanzada. Entonces, ellos han tenido que empezar a reconstruir una nueva humanidad. Y esa humanidad, que actualmente somos nosotros, en esta actualidad, después de esa gran destrucción, estamos avanzando también tecnológicamente. Hemos avanzado bastante. Claro, nosotros como humanidad, la gente en común, que somos todos nosotros, tenemos acceso a tecnología, sí, avanzada para nuestro punto de vista, pero seguramente las llamadas potencias y los gobernantes que están en esos países saben y conocen y tal vez utilicen tecnología mucho más avanzada de lo que estamos haciendo actualmente ahora, como esta videollamada, o estamos haciendo otro tipo de actividades que hacía a distancia con la tecnología, mientras que ellos, las élites, tienen otro tipo de avance tecnológico. Simplemente una cápita aparte, pero es necesario comentar. Sabemos que la tecnología del Internet, todo esto, no es de ahora. ¿Ya? Esto tiene que ver desde los años 70, 80 del siglo XX, obviamente, han ido utilizando tecnología muy avanzada porque ellos conocían, no sé si se acuerdan, hasta las series de televisión, allá cuando uno era muchacho en los años 80, se deben acordar, ¿ya? Había sistemas así como un reloj, mostraban ellos en ese tiempo en las series de televisión o películas, ¿no? Los espías 007 y otros más agarraban ahí el reloj y decían, sí, cómo están en comunicación, cambio y fuera, etc. Para nosotros era una fantasía, uno dijera, eso es ciencia ficción, no existe tecnología tan avanzada de comunicarse desde algún lugar hasta Londres, ahí gente 007, o irse hasta Moscú en ese tiempo, ¿no? En las películas. Pero ahora vemos, podemos utilizar un reloj que sirve para las aplicaciones también, para estar en contacto vía WhatsApp y otras aplicaciones con el reloj. O tal vez estar en comunicación con un audífono más y poder conversar así en pequeñito, o una tablet. Entonces, ya nos mostraban ya, que las élites ya tenían esas capacidades de poderse contactar a gran distancia. Entonces, para nosotros, recién desde los años 2000 nomás, y un poquito luego, estamos con esta tecnología que muchos nos admiramos, está bien. Pero como les digo, eso ha ido avanzando en nuestro mundo porque muchas veces han ido copiando tecnologías del pasado. No sé si han visto también en muchos han dicho al principio que era fake news, o sea, noticias falsas, pero en algunos jeroglíficos egipcios se veía, o se ve más bien, especie de helicópteros, otro tipo de artefactos como aviones. Ni qué decir, en Colombia, en los años 80, encontraron en uno de esos pueblos, entre comillas, muy primitivos, ya, unos aviones de oro y plata, así como a escala, chiquitos, donde hicieron ya pruebas de aerodinámica, ya en laboratorios de aerodinámica, donde lograron comprobar que esos avioncitos a escala, así muy con formas tal vez muy de los pueblos nativos, ya, originarios, que aparentemente era hecho por los salvajes, también entrecomillado, ya, lograron ver que esos avioncitos a escala que habían sido encontrados en las ruinas arqueológicas tenían capacidad aerodinámica, o sea, podían volar si es que se los fabrica en grande. Entonces, esto lo que vemos, aviones, helicópteros, lo que vemos, tecnología tal vez actual, con todo lo que, la pomposidad que nos muestran, no es otra cosa que la copia de lo que se hizo antes. Entonces, estas élites y los científicos que trabajan para ellos han ido a las ruinas seguramente de muchos pueblos, ya de distintos lugares del planeta, a sacar esa tecnología. Aquí todavía no estamos hablando de la caída de naves, ovnis, que también existen, ¿no? Pero han ido copiando una a una esta tecnología. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Y claro, uno dirá, pero también beneficio para la humanidad, pero lastimosamente primero utilizan para el daño en la humanidad, como en este caso aviones de combate que son destructivos,
misiles y todo esto. Entonces, el beneficio para la humanidad queda hasta por ahí, pero en realidad es para sus propios intereses. Bueno, pero al fin y al cabo ha habido tecnología muy avanzada en el pasado y después de esa destrucción han quedado remanentes humanos donde ellos prácticamente han tenido que meterse en cavernas, han tenido que irse al fondo ahí en lo que son las selvas o lo que son algunas montañas. Se sabe que algunos sobrevivientes se fueron a las montañas, que muchas culturas, muchos esotéricos, buscadores de la verdad, dicen que ahí están los grandes maestros, que también maestros espirituales no estamos negando, pero también deben ser grandes científicos los que están ahí dentro de las montañas. No nos olvidemos que mucho se habla del monte Shasta ahí en Estados Unidos, el Tíbet, todo lo que es la cadena montañosa de los Himalayas, donde está Nepal, la India, la China y obviamente el territorio autónomo del Tíbet. Acá en la región andina de Sudamérica, donde está el lago Titicaca, luego está Machu Picchu, luego está la cueva de los Tallos, no Tallos, la cueva de los Tallos en Ecuador, donde en los años, hace unos 100 años prácticamente, en 1920, un poquito más, el padre Crespi, que era un sacerdote salesiano, recibió por parte de los nativos de esa región del Ecuador, ¿no? Casi cerca de la frontera con el Perú, unas tablillas, unas planchas de plata, ¿ya? Donde tenían inscripciones muy similares a lo que vimos en las imágenes que mostré, que aparentemente eran pues sumerias, allá con esos jeroglíficos y todo aquello. Muy interesante. Entonces, ellos entraban a una bóveda de una caverna, estos nativos de ahí del Ecuador, y donde posteriormente ya vinieron científicos y hasta uno de los astronautas, estos Aldrin, fue el que se metió ahí a esas cuevas por motivos ya científicos de la NASA y todo aquello, ya en los años 70, casi 80, donde vieron sacar esos relatos de los mismos nativos que en vez de cuidar ese lugar empezaron a llegar militares norteamericanos con anuencia, con permiso del gobierno ecuatoriano, empezaron a sacar cajas grandes de toda esa cueva donde se dice que habían más de esas planchas, era como una biblioteca de puras planchas con grabados no solamente esotéricos, científicos y todo aquello, y desapareció totalmente, y lo que había recolectado este padre Crespi, este sacerdote católico allá en los años 20, entonces lo que se destruyó misteriosamente, entre comillas también, ese museo pequeño con todas esas reliquias que los nativos habían entregado. Entonces ha habido una destrucción. ¿Por qué? Porque han querido tapar la verdad, han querido tapar la historia de todo esto, si solamente estamos hablando de esta cuestión del Ecuador, ¿no? Ni qué decir, también ahí en las imágenes que han visto al principio, han debido ver, hay un Platón que se mostró, que está acá en Bolivia, está en el Museo de Metales Preciosos, o más conocido, el Museo del Oro en la ciudad de La Paz, donde se puede ver que en ese plato de piedra se tiene inscripciones proto-sumerias, o sea, escritura muy antigua, que es mucho más antes de lo que han sido los sumerios, de lo que se nos habla de los Anunnaki. No habrá sido más bien que en ese tiempo, o sea, hablamos desde esa época, antes de la destrucción, han estado en esta zona de lo que es Sudamérica, ya con muy alta tecnología, y había la presencia de estos seres también acá, y que la ciencia siempre quiere ocultar, la llamada ciencia oficial, porque ellos no aceptan o no quieren que sepamos nosotros que hay este tipo de tecnología muy avanzada que corresponde al pasado. Entonces, ¿qué hace acá en
un lugar tan remoto, a miles de kilómetros de distancia de lo que es allá Medio Oriente, con lo que son los sumerios acá en Sudamérica. Ahora, aquí no puse las imágenes, pero hay también, no sé si se acuerdan, ahí en la Puerta del Sol vimos ahorita hace unos instantes, pero hay otro similar, es una plancha metálica que se encuentra en Hongshan, en China, donde tiene el mismo dios. Ahí está, estamos, ahí por favor, Jordi, si no es mucha molestia, ahí estamos viendo las inscripciones proto-sumerias, la escritura sumeria, o sea, mucho más antigua, que está ahí. La escritura cuneiforme propio de Sumeria, pero acá en el lago Titicaca. Otra imagen, por favor, Jordi, si no es mucha molestia, un poquito para. Ahí estamos viendo, ahí lo va a detener. Esto está en la India. Pero nosotros sabemos que acá en Sudamérica ya existe la cruz cuadrada, más conocida como la chacana en idioma aymara. ¿Qué hace también? Una pirámide, pero que tiene es una cruz escalonada, como se puede apreciar, allá en la India. Que esta, como les digo, esta imagen de la cruz cuadrada corresponde a los tribus andinos. No es que uno esté queriendo decir que como propiedad andina. Ya luego les explico. La siguiente imagen, por favor. Ahí estamos viendo los sumerios, en este caso en Persia, lo que es Irán, Irak, Siria, toda esta zona, están estos seres alados. Y en la otra imagen, por favor, esta de lo que les decía, es el dios Huiracocha, que está en la Puerta del Sol, que está acá en Bolivia, en Tiahuanaco. Aquí no la tengo, pero simplemente para explicar, idéntico. Hay en Hongshan, pero está en una placa metálica de mucha antigüedad, idéntico. No de idéntico, similar. Por eso uno dice, ¿qué hace acá? ¿O qué hace allá? Una imagen similar allá en Asia, o también esta, la otra que vimos de la cruz escalonada, allá en Asia. ¿Qué hace ahí? O al revés, ¿qué hacen en una escritura sumeria acá en Sudamérica? Ahora, la explicación es muy lógica, lo que habíamos empezado a comentar al principio, de que nosotros éramos una sola humanidad, una sola raza planetaria, donde todos, absolutamente todos, teníamos algo similar. Y siempre utilizo esto cuando explico de este tema, de lo que sucede en nuestro mundo. Acá en nuestro planeta, en la actualidad en nuestro mundo, tenemos edificios. En cualquier lugar del planeta existen edificios. Podemos irnos hasta el país más pequeño y aparentemente más pobre, pero van a haber edificios. Van a haber puentes, van a haber antenas, van a haber todo, absolutamente, palacios, o sea, lo que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos. China, Singapur, Latinoamérica, Europa, qué sé yo, cerca al Polo Norte, al Polo Sur, Noruega, Finlandia, y todos esos países, o sea, todos tenemos idéntico. Pero si hubiera una destrucción planetaria, ojalá no se dé, si hubiera una destrucción planetaria, vamos a tener como referentes a esos lugares. Por ejemplo, Nueva York, que es la capital mundial, por así decirlo siempre. ¿Por qué? Porque ahí está la bolsa de valores, está todo aquello que se mueve a la economía a nivel mundial, porque el conglomerado de empresas que hacen sus intercambios está ahí. Ahí está Nueva York, con todo lo que implica, no solamente la bolsa de valores, las construcciones, edificios y todo aquello, la Estatua de la Libertad, todo eso. Si hubiera una destrucción, los sobrevivientes que saben que existe Nueva York van a decir, ahí está la Estatua de la Libertad, claro, ya tal vez como ruinas, todo destruido, o nos vamos, qué sé yo, a la Torre Eiffel ahí en Francia, todo derruido, caído, pero van a decir los sobrevivientes, pero ahí había una torre que era la Eiffel, y etcétera, no sé, tenemos referencias, o tal vez ir a otro lugar del planeta, digamos, Buenos Aires, ahí en Argentina, o la Ciudad de México, que son las capitales latinoamericanas más grandes, ya, o Sao Paulo,
todo aquello. Entonces uno tiene referencia. Y cuando ha habido la destrucción, hace unos 12.000 años atrás acá en nuestro mundo, teníamos o tenían estas personas también referentes. ¿Y dónde son esas referencias? Ahí está el Tíbet, ¿ya? Que eran lugares donde existen todavía la tecnología atlante dentro de las montañas, porque han ido escapando muchos hacia el centro de nuestro mundo, o sea, el fondo, en las ciudades intraterrenas. Aquí en Sudamérica igual. Se sabe por Madame Blavatsky, una de las más grandes escritoras, teósofa además, hablaba de que acá en Sudamérica estaría la parte principal de la humanidad. Y si atamos cabos, lo que habíamos mencionado, esto de lo que habíamos visto, la Puerta del Sol, donde está el dios Viracocha, o la cruz escalonada que está ahí en la India, pero es originaria de este lado. Entonces, la humanidad, la parte principal, por así decirlo, la capital, ya, de esa humanidad, era acá, lo que es Sudamérica. En este caso sería Tiahuanaco, si alguna vez han venido, han visto tal vez documentales o fotografías turísticas, donde se muestra esa Puerta del Sol antes mencionada y otras cosas más que se tiene, que son pues piedras de alto tonelaje. Hay un monolito de 8 metros de alto y de unas 20 toneladas. Y piedras así, uno dirá, pero actualmente para mover esas piedras pues se necesita tener aparatos o grúas demasiado grandes, ni siquiera las que están en los puertos marítimos pueden levantar eso, se pueden doblar porque son piedras. Entonces se supone que la tecnología atlante justamente hacía que levitaran las piedras y las iban colocando una sobre otra para hacer las construcciones. No solamente aquí, en lo que actualmente es Sudamérica, sino en otras partes del mundo. Ahí está, ahí en Turquía, Capadocia, y hay otras ciudades que están dentro de las montañas, donde nos hacen notar de que ha habido una gran destrucción, pero han ido sobreviviendo ahí dentro, en las montañas. No nos olvidemos también que ahí en Estados Unidos, cerca del Gran Cañón en Utah, también hay grabados y hay figuras egipcias ahí en Estados Unidos. Por eso, ¿qué similitudes hay? Claro, los científicos, la arqueología oficial nos dice, no, que eran que viajaban por un lado y otro lado, hacían el comercio, intercambio de aquello, y ponían sus embajadas supuestamente en esos lugares, y que para hacer referencia que era la embajada egipcia ahí en los pueblos nativos norteamericanos, o tal vez la embajada de los persas acá en Bolivia, o al revés de esa que había referencias. No, sino éramos toda una humanidad donde teníamos capacidad de crear muchas cosas, no solamente, como les digo, muchos piensan que aquí en Egipto se los ve semidesnudos a ellos, ya con sus faraones y todo aquello, pero esos son los descendientes de esa cultura, no son los que han iniciado la cultura egipcia, no actualmente Egipto árabe, si no me refiero a la cultura egipcia antigua de más de 10.000 años también, justamente, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que ha habido una gran destrucción y que toda esa cultura planetaria ha quedado. Ahora, también se sabe lo que habíamos dicho, la raza atlante es la que ha sido destruida. Y acá, en Bolivia, se han encontrado los círculos concéntricos que nos hacen dar como una idea de que aquí estaban los puertos marítimos de la Atlántida. Hay en algunas regiones del altiplano boliviano coral fosilizado y también arena de mar y con algunos moluscos y todo aquello. Entonces, ¿no será que eso era un fondo del mar? Obviamente, si hay un coral fosilizado era porque era fondo de mar o cerca de las playas, pero actualmente está al medio del altiplano boliviano y también hacia el lado del Perú, donde se sabe, ya por que también se ha visto, y bueno, acá no tengo las imágenes, en otro momento ya vamos a hablar la parte de este tipo de cosas. Por ejemplo, hay unos nidos de tortugas fosilizadas en Potosí, o sea, a miles de kilómetros,
ya dentro del territorio continental, no estamos hablando de las playas, ya porque las playas están hacia el lado de Chile y el Perú actualmente, pero porque hay tortugas marinas o que hayan estado en ese lugar tal vez desobando en su momento. ¿Por qué? Porque según se sabe, Jim Allen, que es el descubridor, es un geógrafo que trabajaba para la corona británica. Él ha logrado comprobar de que en toda esta región del altiplano boliviano, porque él se ha buscado muchas cosas acá por muchos años, hasta el día de hoy lo está haciendo, que se ha descubierto es coral fosilizado, luego moluscos y otras cosas más fosilizadas. Ya luego se han encontrado esos círculos concéntricos que serían la entrada al puerto principal de la Atlántida, y que el relato de Platón no coincide con lo que muchos han querido decir, que está por allá por España, o que está por Estados Unidos, o está por Cuba, tal vez la Atlántida, o en otros sectores, ya, pero no. El relato de Platón nos dice que está en una meseta, la Atlántida elevada, donde hay aguas termales, ¿ya? Eso es lo que dice Platón, donde solamente existe estaño y cobre, ¿ya? Y que hay tierras que son áridas, pero a la vez que está en medio de un gran mar interior. Eso nos relata Platón. Y ese relato, ¿dónde va? Bolivia, claro, tiene muchos recursos, ahora el litio con el Salar de Uyuni, etcétera, pero desde siempre ha sido el mayor exportador, ¿ya? Y productor de estaño. Entonces, si nos habla Platón de que en esta región había el estaño, ¿ya? Y cobre, porque también, claro, el altiplano no solamente es territorio boliviano, actualmente es Chile y parte del Perú, donde existe cobre. Entonces, no estaba equivocado Platón, y no está equivocado este geógrafo británico, donde dice que lo más cercano al relato de Platón vendría a ser acá, lo que es el altiplano boliviano, donde bañaba sus aguas ese gran mar interior, porque entraban barcos inmensos desde la costa, sí, del Pacífico, hacia el gran mar interior, que estaba la capital Atlante. Y este mar interior, que no era otra cosa más que el lago Titicaca, es digamos, una pequeña parte de lo que quedó, porque el mar interior que se tenía acá en el continente era hacia el sur del Perú, ya kilómetros hacia adentro del territorio peruano, todo lo que es el altiplano boliviano, el altiplano chileno y el altiplano argentino. O sea, todo ese lugar árido que actualmente existen salares. El más conocido es el Salar de Uyuni, donde también se han encontrado fósiles a los alrededores de ahí, que son propios de lo que es el mar. Entonces, coincide con todo esto. Entonces la capital principal, Atlante, vendría a ser lo que es el altiplano boliviano. Esto no significa que no hayan habido otras, como les decía, hay un autor también, en este momento se me fue, Santana se apellida, es un español, que habla de las 7 Atlántidas. Está bien, no se niega, pero no será más bien que eran las otras 6, porque hablaremos de Tiahuanaco, o de lo que es todo esto, Pampauliagas, lo que es el altiplano, una de las capitales atlantes, y estaban repartidas otras 6 en distintos puntos. Como les decía, éramos un solo planeta, una sola raza planetaria, Atlante, que habían capitales, por eso les había puesto el ejemplo de Nueva York, qué sé yo, Tokio, Madrid, qué sé yo, Ciudad de México, Buenos Aires, similar. Entonces, no habrá sido la capital principal acá, que dice Platón, y los relatos que le han hecho a Platón, un egipcio, un sacerdote egipcio que le había contado, digamos, descendientes de uno de los faraones, eso es lo que dice la historia esta del relato de Platón, etcétera. No habrá sido más bien de esa forma que han habido ahí capitales. Por ejemplo, ahí en Centroamérica están los mayas y aztecas. Esas ruinas no son mayas ni aztecas, son mucho más antiguas que están ahí. Entonces, nos hablan hasta de pilotos, ahí está Palenque,
justamente el astronauta de Palenque, que está con todo su aditamento como un astronauta, claro, sigue todavía con formas físicas, digamos, de los nativos, desnudo, con algunas plumas, todo aquello, pero no será más bien que habían ahí otra capital principal, luego ahí está en Egipto y otros lugares. Hay que analizar, por eso les digo, este es otro punto de vista muy interesante de lo que sucede. He visto que hay comentarios, no sé, Lori, o preguntas, por favor. Sí, aquí Diana Montoya nos da los buenos días, nos da un abrazo desde un lugar de Estados Unidos. Gracias, Diana, otro abrazo para ti. Aurora desde Madrid también nos saluda. Un gran abrazo, Aurora. Cristina Abigail también desde Venezuela. Un gran abrazo, Cristina. Aquí Aurora hizo 2 preguntas, pero según iba avanzando con tu información, recibió la respuesta a las preguntas, así que no te las hago. Sí. Marta Casas también desde Argentina, un gran abrazo, Marta. Nora Martínez también desde Argentina nos saluda. Otro abrazo para ti, Nora Martínez. Carla Alfaro y Kenny, que se encuentran en esta ocasión en Cusco, por Perú. Nos envía también saludos y abrazos. Abrazos y saludos también para ti, Carla, y para Kenny. Gracias. Y aquí Cristina Abigail te pregunta que después del reinicio del planeta, ¿qué raza quedará viviendo en el planeta? ¿La nueva Tierra tendrá nueva raza? Bien, es una pregunta bastante interesante. Aquí no existe una raza privilegiada para decir, los de tal lugar son los que van a sobrevivir y ellos tienen genéticamente fuerza. No, somos todos. Aquellos que estamos tal vez en el camino espiritual, o tal vez otros que simplemente porque han hecho acciones buenas, aquí no vamos a ser tan religiosos o tan, digamos, decir, no, porque yo estoy en la búsqueda espiritual, me salvo y yo ya me voy a entrar, como dicen algunos evangélicos, ¿no? Al reino del Señor o al paraíso, ¿no? No, acá todos, si es que hemos hecho mérito, ya, nuestra conciencia solamente lo sabe, vamos a entrar a esa nueva humanidad, no es el paraíso ni nada, una nueva humanidad donde vayamos a empezar nuevamente una nueva humanidad. Y esa humanidad se va a llamar la raza Poraya. Y hay que aclarar algo interesante. Cada raza raíz, si hablamos de la Atlántida, la Lemur, la raza polar, la raza hiperbórea, cada una de ellas tiene una 7 subrazas, o sea, se empieza la raza raíz, de ahí se va dividiendo en diferentes subrazas, diferentes épocas, diferentes eras dentro de una raza. Actualmente nosotros estamos en la 7ª subraza de la raza raíz aria, y repito, nada que ver con el concepto de esa época de la dictadura nazi, nada que ver. Somos la raza, la 7ª subraza de la raza raíz. Y nosotros somos ya la unión de varias razas. Si ustedes se dan cuenta, acá en nuestro mundo, en la actualidad, ya no hablaremos de hace mucho tiempo atrás, nuestro mundo ha habido ya intercambio racial por esto de los viajes, que uno va en avión de un lado a otro lado. Ya antes han venido nuestros amigos europeos acá en lo que es actualmente el continente norte, centro y sudamericano, y también se fueron a África, pero donde más ha habido esta mezcla ha sido acá en lo que es, claro, si hablamos de españoles, estaríamos hablando desde México hasta Argentina, hay una mezcla, pero también han venido otros de italianos, han venido portugueses, lo que es el Brasil, y también nos han traído nuestros amigos africanos acá a Sudamérica, y hasta por eso hay mucho de raza negra en el Perú, en Colombia, acá en Bolivia no tanto por el frío y todo aquello, pero hay todavía, ha habido bastante gente africana que ha llegado acá en los años
1400, 1500, ¿no? Entonces, de esa época. Pero actualmente, por la afluencia de lo que son vuelos, viajes, o viajes de placer, turismo, entonces hay una mezcla, hay algunos que se quedan a vivir, latinoamericanos, muchos se fueron a vivir ahí, hay una mezcla con gente europea en España, Italia, Alemania, Rusia, o los que son desplazados de otros lugares se vinieron, digamos, de Europa en este último tiempo, ucranianos, rusos, acá Latinoamérica, o los haitianos que se están yendo a Chile, porque Chile generalmente se caracterizaba de ser un país con mucha ascendencia inglesa, alemana, española sí, pero más que todo porque sus apellidos son diferentes en algunos casos, pero se fueron muchos haitianos, o sea, ya va a haber una mezcla entre esa gente de piel oscura, que son los haitianos, que son descendientes de africanos, con aquellos que viven en Chile, ¿no? Que son europeos, todo aquello. Y también los que son de la parte andina, o sea, mucho boliviano, peruano, ecuatoriano se fue a Chile a vivir, y así, o sea, estamos en una mezcla. Entonces, aquí nadie puede decir mi raza es la mejor, yo soy pura raza, ni que fuéramos caballos, ¿no? Entonces, de raza pura, no, aquí no nos mezclamos con nadie. Falso, más falso, porque sí o sí, aunque sea ahí, algún europeo va a decir, mi abuela era una indígena latinoamericana. ¿Por qué? Porque debido al revés también se fueron. O no podemos decir acá en Sudamérica, no tengo ningún abuelo que haya sido español, mentira, porque somos. Y también aquellos que no me gusta hablar de razas, pero es la verdad, muchos aquí españoles, o sea, que han venido con Cristóbal Colón, no eran españoles ni italianos, eran judíos. Y estos nuestros apellidos, que son españoles o españolizados, la gran mayoría son sefarditas, o sea, aquellos judíos que vivían en España allá cuando todavía eran conquistados por los árabes, porque también ha habido esa mezcla de los españoles con los árabes y también judíos llegaban. Y ya cuando estaba en 1492, España ha expulsado a muchos judíos porque eran católicos y como que han empezado a odiar a los judíos y se embarcaron justamente con Colón y todo aquello, llegaron acá y muchos apellidos que eran nativos judaicos en idioma judío tuvieron que volverlo algo español, o sea, sefardí. Por ejemplo, ahí está de plantas, o sea, por ejemplo, o de montaño o montañas, viene de montaño, que lugares, o flores, es un apellido que existe flores, o en el caso mío, aliaga es un tipo de flor, ¿ya? Que existe. Entonces, o también mi otro apellido es Martínez, o sea, toda terminación EZ significa hijo de, en este caso Martín, o sea, Martínez, o Pérez, hay otros apellidos, o sea, pero muchos pensamos que solamente han sido españoles, sino muchos judíos sefarditas, o sea, sefardita significa español, ya en el idioma hebreo, han venido acá. Entonces, no podemos decir, no, yo solamente desciendo de los españoles o que mi abuelo era español de tal lugar. Venimos también de los judíos sefarditas. Y muchas palabras, aquí no estoy cambiando de tema, pero es la verdad, porque estamos hablando de la séptima subraza de acá de nuestro mundo. Por ejemplo, palabras que han sido traídas, sí, por los españoles, pero son de origen árabe. Horno, almohada, alfajor, y otros más. Ya entonces tenemos una mezcla. Por eso muchos españoles tampoco pueden decir yo soy de una raza única o pura. Ahí están los moros que le llamaban, que eran árabes que 800 años han estado ahí en España, y luego los judíos que también estaban ahí. O sea, es una mezcla en nuestro mundo. Por eso desde esas épocas hasta el día de hoy han habido una mezcla racial. Y eso es justamente lo que sucede cuando está terminando una época, una raza raíz, ya con una mezcla total en la séptima subraza de la raza raíz, en este caso de la raza aria. Por eso les digo, nuestro mundo es la raza aria actual, pero no es ese concepto que les decía de esos tipos nazis de ese tiempo, sino es nuestro mundo. Negros, asiáticos, latinos, europeos, nórdicos y demás, somos toditos la raza aria, somos nosotros.
Y cuando termine esta época, va a estar ahí la raza Coradi, de aquellos, si es que sobrevivimos o sobrevivan, entonces ellos van a ser el inicio de la raza Coradi, los sobrevivientes, y de ahí va a pasar también milenios hasta que haya otra primera subraza, segunda subraza, tercera, hasta la séptima subraza, y de ahí va a empezar otra humanidad, porque esa es la ley de este planeta y de muchos mundos, cada cual con sus propias leyes universales y planetarias, de que empieza una raza raíz, termina en la séptima subraza de la raza raíz y empieza otra. O sea, es una ley natural, o sea, no es que sea esta la única vez que muchos dicen, no, el Señor está viniendo ahí, es la gran destrucción, o que está, digamos, provocándose esta gran destrucción. No, tiene que suceder porque es así, una ley natural. Es lo mismo que nosotros, cuando nacemos, bueno, no cuando nacemos, cuando nos conciben, solamente somos células, no somos seres humanos todavía. Viene la esencia, sí, es otro tema. Vamos creciendo en el vientre materno, somos un embrión, ya luego somos un feto, luego ya somos una criatura ya humana, que ya nacemos, salimos del vientre materno y estamos ya con el estado de bebé, pero no vamos a seguir bien siendo bebés. Ahí va transformándose, es igual nos sucede en la humanidad. Y ya somos un niño, una niña, un adolescente, ya empezamos los varones a tener bigotitos, las damas también ya con sus formas femeninas, luego ya somos jóvenes, ya nos reproducimos, damos paso a nuevas generaciones, etcétera. Luego somos adultos, jóvenes, luego adultos, luego está la etapa ya adultos mayores y luego cuando ya nos vamos del mundo, ¿no? Entonces, es igual nuestro mundo, tiene que atravesar épocas tras época tras época ese cambio geológico con terremotos, maremotos, huracanes, todo aquello, no es el cambio climático que nos quieren hacer ver también que por culpa del papelito, la latita o lo que lanzamos ahí al mar, es parte sí, pero nuestro mundo tiene que cambiar y eso es natural. Cada raza raíz, cuando llega a su última subraza, tiene que haber un gran cambio, o el reseteo, que tal vez eso se refería a nuestra amiga, y hacer ese cambio. Es necesario aquí. No es que sea la primera vez ni la última. Después de esta raza, la raza Coradi va a sufrir lo mismo, esas transformaciones, etcétera. Va a llegar a un momento de alta tecnología, va a ser destruida o ellos mismos se destruirán y luego darán paso a otra. Por eso estamos hablando de la raza polar, la raza hiperbórea, la raza lemur, la raza aria, que estaríamos recién en la cuarta raza raíz, pero terminando con la séptima subraza, la raza Coradi, que igual va a tener que aparecer transformaciones, la sexta y la séptima. Cada planeta, más que todo en este nuestro mundo, estamos destinados a tener 7 razas raíces, con sus 7 subrazas en cada una de estas. O sea, tenemos mundo, planeta para largo y humanidades que vayan a venir para largo. Por eso les digo, no se tienen que preocupar o estar diciendo, no sé, se viene el fin del mundo y no sé qué, no. Son cambios planetarios. Hay esto simplemente como comentario, ya casi para ir finalizando, ¿no? No sé si han visto las noticias. El gobierno británico ha sacado un comunicado oficial, no es una noticia falsa o comentarios de alguien que por ahí se inventó. Está en la página web del gobierno británico del Reino de Gran Bretaña, donde dice textualmente que hay que almacenar alimentos, hay que almacenar agua, medicamentos esenciales, por lo menos para unos 3 días a 7 días, dicen ellos, porque va a suceder algo muy grave. Bueno, hablan de Gran Bretaña, pero yo creo que esto es en contexto ya tal vez europeo o tal vez mundial. Entonces se tienen que preparar, están anunciando ahí. Entonces, si nos anuncia un gobierno, es por algo. Ahora, las prácticas o el envío de material bélico nuclear por parte de Rusia hacia las fronteras que tiene con OTAN está poniendo en vilo. Y lo que ha sucedido con el presidente de Irán,
lo que está sucediendo en Israel, porque no sé si han visto hasta las manifestaciones pro-Palestina. Aquí no vamos a hablar de política ni de tendencias, aquí no para que no se diga, está con tendencia a un lado o otro lado. Son asuntos de ellos en cuestión política, pero estamos viendo que universidades norteamericanas, universidades y mucha gente en general en Europa, acá en Latinoamérica también, la gente está ya con esta cuestión de un apoyo a Palestina. Tendrán sus motivos o razones, aquí no vamos a analizar eso, pero ya se ve. Entonces, ¿qué significa eso? Este 27 de mayo, justamente, se va a hacer un reconocimiento, según se hizo, sería este próximo lunes, del Estado palestino. Muchos países van del 140 de los 193 que están en Naciones Unidas, van a reconocer oficialmente al Estado palestino. Y esto puede provocar que Israel, que está ahí dentro de ese territorio, comience tal vez a querer provocar guerra a los países que hayan apoyado esa moción, ya como ruptura de relaciones, etcétera, ¿no? Y también lo que es Ucrania y todo aquello. Entonces yo creo que estamos en un escenario bastante difícil. Con esto no les estoy diciendo que uno tenga que hacer algo y, no sé, ponerse paranoico, no. Lo que les había dicho una vez, tratar en lo posible de tener algún lugar en el campo, si es que existe una emergencia local, nacional o mundial, irse ahí, tener todo, alimentos, medicamentos, todo aquello, y estar ahí hasta que pase el peligro. Entonces, eso es lo que, no estar ahí, que no va a suceder esto y dejo todo y me voy, no. Seguir haciendo nuestras actividades, pero a distancia. Puede ser en el campo hasta que pase ese peligro. Si es que hubiera alguna guerra nuclear, más que todo se va a dar allá en Europa. Yo creo que acá en Latinoamérica no, ya porque es un lugar todavía con más tranquilidad, a excepción de otros temas, ¿no? Pero estaríamos en buenas condiciones. Pero Europa, Asia, también estamos viendo movimientos de tropas chinas hacia Taiwán. O sea, va a ser algo bien complicado. Pero les digo, esto no significa que uno se ponga paranoico o que vaya a haber, digamos, alguna situación negativa totalmente. Estar preparados, sí, atentos, pero en paz y tranquilidad. Creo que hay algún comentario. Bueno, sí. Ya sería para Aurora te dice que muy interesante, que todos somos una mezcla. Cristina Abigail te da las gracias por la explicación a su pregunta sobre las razas. Y Kenny Alfaro te dice que excelente información, Juan Carlos. Nos saluda desde Cusco, Perú, que se encuentra en este momento. Y dice que es un placer despertar, bueno, con este programa y con este tema. Gracias, Kenny, un gran abrazo. Pues bueno, pues llegamos al final, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tan amplia información sobre este tema de las civilizaciones avanzadas en la antigüedad. Muy, muy interesante. Y nada más que decir que gracias a todos por vuestra presencia, vuestros comentarios, preguntas, a todos los que nos van a ver. Y aquí estamos el viernes próximo con Juan Carlos Aliaga, con otro tema, seguro que interesantísimo. Feliz fin de semana a todos, feliz viernes en el día de hoy. Gracias, abrazos y besos para todos. Nos vemos.